Hola amigos y amigas de la responsabilidad de vivir. El día de hoy vamos a hacer un video un poquito diferente a los anteriores, ¿no? Sobre todo con la finalidad de que nos conozcamos y el saber cómo surgió esta idea de poder compartir con ustedes los diferentes temas y nuestros intereses, nuestros puntos de vista y también de conocernos un poquito más a nosotras como persona. Como bien en otros videos anteriores ya hemos dicho, pues somos psicólogas, eh, soy mexicana, Basti también es mexicana, pero es panameña también. Entonces, esta parte de saber por qué lo hacemos, ¿no? Y cuáles son nuestros intereses, saber cuál es nuestra visión, nuestra misión, porque al final de cuentas creo que de ahí parte cualquier tipo de proyecto, ¿no? Y pues bueno, Basti, muy buenos días antes de pasar a lo que nos acontece. Hola, buenos días, Jessica. Aquí andamos nuevamente para poder hablar un poquito sobre nosotros y sobre este proyecto, ¿no? Claro. Y sobre todo aclarar que tú tenías esta idea de querer comunicarles, ¿no? Del decir, porque el nombre, porque a veces existen diferentes títulos, nombres o como le quieran llamar, y tú dices, bueno, ¿por qué le pusieron así? Bueno, ¿y por qué hablan así? ¿No? Nada más que no se nos había dado la oportunidad, bueno, principalmente a ti que tú tenías esta idea, y pues bueno, de repente surgió que, bueno, ¿por qué no juntas de una vez, sino hacerlo de manera independiente, separada? Y pues al final de cuentas somos dos personas, tenemos dos razones diferentes, tenemos dos formas de ver diferentes la vida, la cotidianidad, pero pues al final de cuentas creo que nuestra base es la misma, que son los valores, que son los principios, y eso es lo que nos hace que podamos funcionar de manera respetuosa y saludable en lo que nosotros hablamos, ¿no? No sé si te gustaría comenzar primero, Basti. Eh, bueno, en primer lugar, pienso que la responsabilidad de vivir nace en el deseo de nosotros compartir, ¿no? De compartir con los demás nuestro sentir, nuestros pensamientos, el poder no convencer a los demás, sino compartir, simple y sencillamente, sin deseos de ofender, sin deseos de lastimar, sin deseos de llevar la contra, simple y sencillamente te digo lo que pienso y ya tú lo analizas, ¿no? Y lo tomas como quieres. Al final de cuentas, lo que es la responsabilidad o cuando hablamos de responsabilidad, que estamos hablando de eh, ser responsable, sabemos que quiere decir es un valor humano, ¿no? Es un valor que nosotros aprendemos desde que somos pequeños y marca nuestro carácter, la responsabilidad, no el ser responsable. Y lo vamos aprendiendo desde que somos pequeñitos, ¿no? Y vivir, pues todos sabemos que todos vivimos. Al momento que nacemos y respiramos por primera vez, es más, desde que estamos en el vientre de mamá, ya nosotros vivimos, somos seres vivos, ¿no? Entonces, al unir esas dos palabras, estamos hablando de que para poder vivir debemos de ser responsables, para vivir bien. Entonces, pienso que ahí surgió el unir estas dos palabras, ¿no? El poder informarnos sobre, sobre cosas que nos ayuden a vivir bien. Claro. O para ti, ¿cómo fue que surgió esa palabra, ¿no? O esa frase. Porque fuiste tú la que puso el nombre, Propuse un nombre. pusiste el nombre, exactamente. Sí. Pues fíjate que a mí lo que me dio la idea de la responsabilidad es de que yo veía mucho a la sociedad de que le gusta culpar a los demás de sus tragedias, ¿no? Y siento y pienso que es algo erróneo que te enferma. Cuando tú le das el poder a otras personas o a otras situaciones sobre tu desdicha, estás enfermándote y estás enfermando a los demás y realmente no estás teniendo esa plenitud como ser humano ni estás cumpliendo tu propósito de vida. Entonces, cuando te va mal, le echas la culpa.
¿A quién será? En el trabajo, a los jefes. Le echas la culpa en una relación a la pareja, ¿no? Que no funcionó. Si los hijos no son lo que tú esperabas, le echas la culpa a la pareja. Y ya en el último y en el principal caso, le echas la culpa a Dios de todas sus tragedias, ¿no? Entonces, no sé, me llamó la atención y me daba mucha frustración decir, Dios mío, ¿por qué, o sea, le echan la culpa a los demás cuando al final de cuentas a una acción va a haber una reacción? Tú tienes que ser responsable. En el momento que tú tomas la responsabilidad de tus actos, tú estás teniendo el poder de modificarlo, estás teniendo el poder de mejorar, estás tomando las riendas, no solo de tu vida, sino también de otras personas, porque tú puedes ser el ejemplo para alguien, ¿no? Como cuando decimos el gobierno, no es que el gobierno está mal, es que es esto. Has salido a votar, te has informado, has luchado, has dado un buen ejemplo. Entonces digo, si tú quieres ver un cambio, es trillado esto, pero tú tienes que ser el primer cambio. O sea, tú vas a predicar con el ejemplo y no con la palabra. Realmente las palabras no tienen esa fuerza si no van de la mano con el ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas personas en este momento, en esta época, que sufren de depresión, que sufren de violencia, que sufren de un sinfín de enfermedades que a veces no son generadas por sí mismos, sino están generadas, ¿cómo decirlo?, por grandes potencias, porque conviene estar enfermo, porque conviene tener a la gente sin criterios, sin que piensen, sin que tengan una opinión. Y no es así, nosotros nacimos con esa libertad, gracias a Dios, con ese libre albedrío de poder tomar decisiones, buenas o malas, pero hay que hacerse responsable. Entonces, anteriormente la psicología no era tomada en cuenta porque la gente, yo sí estoy de acuerdo en educar a veces si el niño necesita una nalgada, darle una nalgada, que es muy diferente tomar un palo, ¿sí? Y agarrarlo a golpes, ¿no? Pero desafortunadamente así somos. A veces el cambio surge cuando sufres o cuando te duele algo, ¿no? Entonces hay que empezar en esa parte. Y se vuelve tan débil, no digo que con la debilidad tengas que cerrar tu corazón y ser insensible a los demás. No, eso no es así. Pero sí tienes que ser fuerte mentalmente porque tienes esa capacidad. Y a veces nos dejamos llevar por los medios de comunicación, por las redes sociales. En este momento creo que estamos saturados de todo eso y todo eso nos enferma y hasta la misma gente que hace sus contenidos, que yo estoy en contra de que dice, de los influencers, ese nombre realmente no necesita ser influenciado por nadie. Y creo que tú y yo no tenemos esa meta y me molesta a veces cuando dicen, ay, ¿quieres trabajar como influencer? Hoy no, porque decir yo soy influencer, estoy diciendo la otra persona no tiene la capacidad de pensar y necesita de mí para poder tomar decisiones. No, las personas tienen esa libertad y tienen esa capacidad de tomar decisiones, que sí es bueno escuchar, porque tal vez alguien tiene más capacidades en alguna área, en un tema, y claro, es bueno. Ya lo decía el autor Garner, que sobre las teorías de la inteligencia, todos somos inteligentes en diferentes ámbitos y eso nos complementa. Pero que yo tenga que yo le dé el poder a otra persona de decidir sobre la vida de los demás, no. Es como, no sé si tú estás de acuerdo que de manera inconsciente, por ejemplo, en México empezó mucho lo que era el término de ninis, que ni estudian ni trabajan. Hace Ujú. poco me di cuenta y dije, Dios mío, o sea, es una manera inconsciente que el mismo gobierno hace para meter esa idea en los jóvenes. Ah, es que es la época de los ninis. Ah, bueno, y se lo van dejando. Y sí hubo una generación de ninis que ni trabajaban ni estudiaban, pero era porque convenía tenernos a esos jóvenes que son el futuro de esa manera muy conformistas. Por eso digo, lo que ves en la televisión, lo que escuchas, va a influir mucho en tu comportamiento. Entonces, toda esa frustración que a mí me generaba ver que le echan la culpa y que a veces las personas que tienen puestos altos son personas que no tienen, pueden tener la capacidad, pero no pueden tener los valores y la ética. Y eso es lo peor, tener la inteligencia y no tener valores y éticas para poder dirigir. O pueden ser personas que no tengan las capacidades, pero pueden tener ética y valores, pero siempre es mejor el complemento. Y desafortunadamente me tocaban muchos, o me han tocado muchos ambientes laborales en donde, híjole, yo decía, Dios mío, ¿cómo pueden llegar a estar acá? ¿Cómo puede ser? Se me frustraba mucho hasta que tomé, dije yo, ok, a ver.
así es como funciona, no lo vas a cambiar, pero puedes empezar a dar un buen ejemplo, puedes empezar a dar tu opinión, tu punto de vista, sustentado con bases, no nada más. Es lo que siento, no, es lo que pienso y tengo un buen argumento y debo de respetar también a las demás personas para que también respeten mi punto de vista y saber que nunca vamos a estar de acuerdo todas las personas. Entonces, todo eso a mí me llamó la atención y yo dije, creo que una persona puede ser sana y puede mejorar cuando toma la responsabilidad, cuando al tomar la responsabilidad te haces consciente de tu situación, de tus habilidades y eso te hace ir desarrollándote, desarrollar tu potencial. Y también pues gracias a las amistades, a mis buenos amigos que sobre todo en la universidad conocí, que son los que seguimos juntos todavía con nuestras diferencias y con mucho respeto también, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me llamó y perdón por tomar tanto tiempo la palabra, pero a veces me emociono. ¿No? Y tienes mucha razón, o sea, el aprender a hacernos responsables de de lo que nos sucede, eh, es lo mejor, ¿no? Y es cierto, en algún momento nosotros podemos ser víctimas de algo, pero eso no quiere decir que tengamos que ser víctimas de eso mismo toda la vida. Y es lo que nosotros debemos de ir aprendiendo, ¿no? De que el victimizarnos y el decir, ay, es que el pobrecito de mí porque mi papá era alcohólico, entonces yo soy alcohólico o vivo en esta miseria, ¿no? Y no estudié o no hice nada. O sea, no hay justificación. O sea, cuando ya nosotros llegamos a un punto en el cual nosotros decimos, sí, mi papá hizo eso, me dañó, me lastimó, me fui una víctima en ese momento, pero eso no quiere decir que ahorita yo tenga que seguir siendo una víctima y tengo que justificar mis acciones por causa de lo que pasó. Ya tú eres el responsable de tu vida al ser un adulto. eh, y estás tomando tus propias decisiones. Es tu decisión el seguir en tu miseria o simplemente levantarte y continuar, independientemente si en algún momento fuiste una víctima. Entonces, la responsabilidad de vivir se trata de tomar decisiones y de tomar buenas decisiones. Pero para tomar buenas decisiones también tenemos que aprender. Y como tú dices, aprender de otras personas que muchas veces saben tal vez un poquito más que nosotros. Y es ahí donde nosotros entramos en poder dar algunos datos, algunas cosas que puedan ayudar. No quiere decir que tengamos toda la razón o No, que seamos perfectas. Y como tú dices, en nuestro vivir no está el que nos sigan para imitarnos, porque no somos personas perfectas, porque simple y sencillamente tenemos limitaciones como todos, y a veces nos equivocamos, es más, a veces cerramos hasta en lo que pensamos. Entonces, simple y sencillamente estamos aquí para poder brindar el espacio para poder aprender, eh, pero no que nos imiten, ¿no? claro. Sino que podamos aprender juntos. Y sobre todo como cuestionar, creo que algo importante del ser humano es cuestionar, cuestionar por qué dicen esto, cuestionar por qué hacen alguna acción, o sea, creo que de eso se trata, de tener la capacidad de cuestionarnos. Lo que decimos también están basados en nuestras experiencias, porque al final de cuentas la experiencia, todo lo vivido es lo que te va a dar un conocimiento. O sea, puedes leer, pero no es lo mismo la teoría con la práctica, ¿no? Y todas las personas somos diferentes y todas las personas pensamos diferente y hemos crecido en familias diferentes, en países diferentes, tenemos costumbres diferentes. Entonces, eso es el aprender a cuestionarse en todos los aspectos, ¿sí? Y bueno, también recordar que esto lo empezamos cuatro, ¿no? Pero ahora nada más estamos dos, por cuestiones tanto en uno de los casos, no en todo, uno de los casos, pues obviamente cuestiones de personalidad, en otro caso por cuestiones de censura, se podría decir así, porque a veces cuando te prohíben, ¿sí? En algunas cosas, creo que eso es lo peor que pueden hacer, o sea, vivimos en un país libre y creo que la mayoría de los países son libres.
o de eso se trata, de la libertad, y que te censuren, creo que es algo muy, muy frustrante y muy feo, y lo único que demuestras es una incapacidad y ser intolerante e irrespetuoso. Más que censurar, pienso que es prohibir. No lo Porque quise decir, no, no, me quise ver políticamente correcta. no censuraron a la persona, sino le prohibieron. Hay que hablar las cosas Sí, como tienes son. razón, yo siempre lo he dicho, sí, tienes razón. Prohibieron salir en los videos y bueno, no entramos en detalle en cuanto a eso. Claro. Solamente queremos decirles de que pues la vida es hermosa y Dios nos hizo para ser felices y libres, libres Claro. en los aspectos. Pero así como tenemos derechos y Sí. peleamos por esos derechos, tenemos deberes. Y eso es lo que a veces olvidamos. Que al nosotros tener derechos, también debemos aceptar los deberes que conllevan esos derechos. Y el derecho de vivir con libertad va de la mano con el deber de vivir con responsabilidad. Y esa es la parte que a veces no nos gusta, el vivir con responsabilidad. Es, Eh, como aceptar los derechos, o sea, pelear por nuestros derechos es aprender a vivir con responsabilidad. y es Que que no es es más fácil eso, Basti. Muchas veces, porque quieren llamar la atención, me hago la víctima. No digo en todos los, no, es que es cierto, no en todos los casos, ¿verdad? Porque cada persona es diferente, pero es la mayoría de los casos buscan eso, victimizarse para poder llamar la atención, para poder sentirse o tener protagónico. Claro, pero obviamente sabemos que hay una causa. Como psicóloga sabemos cuál es la causa. Y de hecho de eso se trata. Se va a escuchar como una frase, o bueno, hemos dicho como la manera que están actuando el gobierno, pero es cierto, atacar las causas, saber cuál. Si tú tienes un dolor de cabeza, no siempre el dolor de cabeza es simplemente que viene de la nada. Hay un trasfondo, ¿sí? ¿Cuál es ese trasfondo? ¿Qué lo está originando este dolor de cabeza? Y a veces nosotros de manera inconsciente, ¿sí? Eh, manifestamos, somatizamos todo ese malestar emocional, ¿no? Como lo hemos mencionado en otros videos, ¿no? Muchas veces también el cáncer, que es tal vez una de las enfermedades que al escucharla nada más te da miedo, ¿sí? Te da miedo y sabemos que es trágica. Entonces, es originada por muchas de las emociones negativas, por mucho guardarnos pensamientos, sentimientos, emociones, y se va a somatizar de una o de otra forma. Es tan sabio el cuerpo y la mente humana que de esa manera es como te va a llamar la atención. Y también sabes qué pasa, no sé si tú coincidas conmigo, en que cuando tú te haces responsable de tu vida, o te vuelves una persona con herramientas para cualquier situación que se presenta, porque siempre se van a presentar situaciones difíciles. Entonces, agarras herramientas, pero entonces como ya tienes herramientas, eres una persona independiente. Entonces, como eres una persona independiente, ya eres una persona autosuficiente. Y al ser una persona autosuficiente, pues obviamente eres una persona, digamos, que hasta cierto punto la pueden ver como indiferente, como de que la mayoría tiene problemas, entonces como tú no los tienes, tú no vas a entrar en mi tribu, ¿sí? Y entonces puedo manejar a las personas con el chantaje emocional, pero como tú ya no eres así, pues tú ya no tienes esa capacidad, o sea, tu esa, pensamiento va más allá. ¿Cómo? esa necesidad de Sí, pertenecer. claro. Entonces, pues obviamente te ven de otra forma, tal vez como una persona arrogante, como una persona que es, no sé, ¿cómo sería? Hasta cierto punto también te pueden llamar irracional, ¿no? Pero pues no, no es así. Algo también que dicen es de que los psicólogos, yo estoy totalmente en desacuerdo en que el psicólogo haga dependiente a su cliente o a su paciente para él, ¿sí? Sí, es una entrada de dinero, pero estás pasando sobre los valores, sí, éticos. Hay muchos psicólogos que les gusta tener los enfermos a sus pacientes y no les dan las herramientas necesarias para la independencia, ¿sí? Es lo mismo que pasa con los medicamentos. Entonces, yo sí estoy en contra de todo eso de pensar que la persona que tiene un trastorno, la persona que tiene un malestar emocional,
tenga que tener un psicólogo de cabecera. Sí, de vez en cuando, porque todos necesitamos hablar, pero que yo te tenga que ver una vez a la semana, no, realmente no, no es cierto, porque te estoy haciendo dependiente a mí como una pastilla hace dependiente a una persona. Es como un médico tampoco debe de darle nada más un placebo, un medicamento, no, darle la información, darle la medicina que en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio, o sea, es multidisciplinario el ser humano, entonces hacer dependiente a una persona de ti, híjole, no, eso es, está mal. Ujú. Yes. Y bueno, como último punto, me gustaría compartirles una frase de Eleanor Roosevelt que dice, bueno, eso es para que quede en sus mentes y puedan analizar. Dice, con la libertad viene la responsabilidad para la persona que no está dispuesta a crecer, la persona que no quiere llevar su propio peso. Esta es una perspectiva aterradora. Entonces, esperemos que pueda quedar en sus mentes el simple hecho de que al crecer nosotros vamos a tener responsabilidades. Creo que es algo que muchas veces desde pequeñitos no lo aprendemos, tal vez porque nos han hecho muy dependientes o somos dependientes a nuestros padres con tal de que no deseamos tomar la responsabilidad y eso mismo hace que eh, siempre estemos echando culpas hacia afuera, cuando muchas veces nosotros somos los que debemos de cargar con el hecho de que mis emociones dependen de mí, no de los demás no deben de controlarnos en ningún momento, en ningún aspecto, bajo ninguna circunstancia. Todo lo contrario, debemos de aprender a poner límites, aprender a responsabilizarnos de nuestros actos. Y es algo difícil, es difícil. Yo lo veo con mi hija. Eh, Ella desde chiquitita, y fíjate que parece mentira, pero un error que nosotros cometemos como papás cuando nuestros hijos están pequeños es echarle la culpa a los demás cuando ellos se golpean. Desde ahí nosotros le estamos implantando en la cabeza que los demás tienen la culpa de algo que ellos hicieron. Mi hija a veces se golpea, dice, es que por la tonta mesa que me golpeó, le digo, ¿qué culpa tiene la mesa de que tú andes sin zapatos? O sea, la mesa no tiene la culpa la tienes tú, porque debiste ponerte zapatos y de esa manera no te hubieras golpeado. Entonces, desde chiquititos nosotros, y pasa mucho, cuando están bebecitos que se golpean, ay, vamos a pegarle al piso por golpear al bebé, ¿no? Sí, sí pasa, sí pasa. Es algo inocente que nosotros hacemos, pero es algo equivocado. Sí, La culpa la tuvo él porque no fue cuidadoso o andaba jugando, se cayó, se golpeó y o sea, tienes que hacerte responsable de lo que te pasa, ¿no? Entonces, eso no quiere decir, como lo dije hace rato, que en algún momento seamos víctimas de algo, ¿ok? Cuando somos víctimas de algo como lo es un abuso, eh, no tienes la culpa. La culpa la tiene la otra persona porque está cometiendo el abuso. Pero eso no significa que ese abuso tenga que marcar toda mi vida. claro. Algo que ¿Okay? dicen es, tu pasado no va a definir tu presente ni tu futuro. En esos casos, yo siempre he dicho, mira, no, no le encuentro una explicación, no hay de por qué cuestionarse el por qué pasó en ciertas situaciones. Simplemente es trabajarlo. Considero que sí es algo muy difícil y pienso yo que a veces hasta como seres humanos podría ser imperdonable, pero bueno, hay que trabajar el perdón, pero es muy, muy, muy difícil cuando lastiman a un ser que amas o cuando te lastiman a ti, pero creo que es un reto como ser humano. Y en esos casos sí, obviamente son diferentes. En todas los temas que hemos visto, no podemos generalizar y lo hemos dicho, cada caso es diferente y cada caso se trabaja de manera diferente, cada mente es diferente. Y
Desafortunadamente a veces tocan situaciones que son más complejas, más difíciles para unos que para otros. ¿Por qué razón? No lo sé, ¿sí? No lo sé, pero se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar porque al final de cuentas tú puedes cambiar esa perspectiva de lo que hayas vivido, ¿no? Tal vez tú tienes esa capacidad de resiliencia y puedes ser el apoyo para otra persona y pues al final de cuentas estamos en esta vida de paso y pues no queda de otra que echarle ganas, ¿no? Y van a haber días buenos y van a haber días malos y van a haber días en que no vas a querer y hay días que sí te va a ir muy bien, pero pues así es como funciona. Así es como funciona y ni modo, o sea, hay que tomar responsabilidad y hay que echarle ganas. Y si te equivocaste, vivir con la consecuencia, trabajar, tratar de enmendar si heriste a alguien y tratar de no equivocarte nuevamente, ¿no? Porque creo que de eso se trata, tratar de que no vuelva a suceder y tropezar con la misma piedra. Con la misma piedra no quiero decir de una persona, una situación, algún acontecimiento, ¿sí? Pero pues bueno, es algo que se tiene que ir viendo poco a poco, ¿no? Y de preferencia en consultorio, dependiendo de la gravedad. Y bueno, pues ya Basti ya nos dejó esa frase de Eleanor Roosevelt para reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre la libertad y pues ojalá les quede esa parte de decir realmente eres libre, te estás haciendo responsable de tu vida. Bueno, pues si no, hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque el día de hoy no va a regresar. Y bueno, pues también los invitamos a que nos sigan en nuestros próximos videos. Les agradecemos mucho su compañía, sus vistas, sus comentarios y estamos aquí para servir. Gracias, Basti. Gracias, nos vemos amigos. Ahí nos ponen like.